Lourdes Gómez Martín, Johanan Díaz Vargas, y todo el equipo de Noche de Lluvia Podcast de Insólita Labs, no se responsabilizan de los comentarios, opiniones e informaciones de los invitados. Los dichos de los participantes, sus opiniones y percepciones expresadas durante el programa son personales y no han sido indicadas por la producción del podcast. El mundo no es como te han contado. Hay historias que te calan hasta los huesos y entonces tu vida cambia para siempre. Estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contarte lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Queridos amigos, bienvenidos una vez más a Noche de Lluvia, al segundo especial en la historia de Noche de Lluvia. En esta ocasión, un especial que nunca habría querido hacer, pero la actualidad y la historia mandan y no podía no hablar de este tema. Gracias de antemano por estar aquí y comencemos con este episodio que os lo aviso no va a ser fácil. El mayor escándalo de la Iglesia Católica en tiempos recientes es sin duda el caso de Marcial Maciel, el fundador de la Legión de Cristo. Es un tema de actualidad debido al reciente documental que HBO ha estrenado, donde grandes periodistas, escritores, investigadores y víctimas ofrecen luz y pruebas sobre las acciones de uno de los sacerdotes más poderosos de la Iglesia en el siglo XX. Marcial Maciel, el Lobo de Dios, es el nombre de este documental de 4 episodios que resulta demoledor, profundamente impactante desde el punto de vista de cualquier creyente. En realidad, lo que cuenta el documental no es nada nuevo. Las personas que exponen la información ya han expuesto antes estos datos en sus diferentes libros y publicaciones sobre Maciel. Pero el documental ha traído nuevamente a la actualidad este asunto tan oscuro. Y aunque en principio no tenía pensado hablar de esta cuestión, porque ya se ha dicho, hay un punto de la historia de Maciel del que nadie está hablando estos días, y por este motivo, y por la responsabilidad periodística que tengo hacia todos ustedes, es que he decidido realizar el episodio de Noche de Lluvia que nunca hubiera querido realizar, porque me gustaría que esta historia fuera una ficción, porque lo que me gustaría es que Maciel nunca hubiera dañado a ninguna persona. Lo que vamos a narrar hoy es ese aspecto que todo el mundo que está hablando hoy de Marcial Maciel ha olvidado o simplemente desconoce: su vínculo con los secretos de Fátima, con el mensaje de Fátima, con la aparición mariana de la Virgen de Fátima. Y no es un asunto cualquiera. Es un dato de suma importancia porque explica el poder que este personaje tuvo dentro de la Iglesia y por qué se hizo tan fuerte durante el papado de Juan Pablo II. Este dato yo lo descubrí gracias a un periodista, escritor mexicano, Leopoldo Mendívil, autor de libros muy vendidos en México, como es el caso de Secreto Vaticano, la investigación que nos ocupa. Porque en este libro, en esta investigación, se muestra unos datos fascinantes sobre el vínculo entre Maciel y los 3 secretos de Fátima. Sin más, vamos a esta entrevista. Pues estoy muy feliz de recibiros a todos los hijos de la lluvia en este segundo especial en la historia de nuestro podcast. Y muy feliz porque es un autor muy querido tanto por Johanan y por mí, y es un escritor que tiene mucho que decir sobre el tema que nos ocupa. Leopoldo Mendívil, bienvenido a Noche de Lluvia. Pues para mí es un honor, Lourdes. Yo soy fan de tu libro y también de todo lo que comunica, difunde mi queridísimo y admirado Johanan. Y así que para mí es un honor. Es un honor que esté aquí con nosotros porque tiene muchos datos que aportar de un tema que está de actualidad y que no toda la gente conoce la conexión que ocupa con el misterio.
es el asunto de Marcial Maciel, y de sus libros el que ocupa esta parte de Marcial Maciel es Secreto Vaticano. Cuéntenos, Leopoldo, cómo surge la idea de llevar a cabo un libro como este, Secreto Vaticano, un título de su saga de secretos que ha conquistado México, toda Latinoamérica y me atrevo a decir que el mundo, hablándonos de enigmas, pero de una forma muy seria y muy auténtica. Pues agradezco mucho estas palabras, Lourdes, y que insisto, soy admirador de tu libro, de la Iglesia y sus enigmas, grandioso libro que recomiendo a todo el mundo. Y la idea para mí proviene de, sobre todo, estuve en la escuela llamada el Instituto Cumbres de los Legionarios de Cristo, que fue la primera escuela que creó Marcial Maciel, o sea, yo lo conocí a él. ¿Lo conoció? Sí, lo conocí. Yo tenía 6 años y podría narrar el día. Él era como un dios, francamente. Ahí era como hablar de Mussolini o algo así. Para toda esa escuela, los Legionarios de Cristo hacen cosas muy buenas, hay que decir. No todos son malos ni nada, no. Yo tengo gente que admiro mucho de los legionarios, son grandes. Mi mamá perteneció al Reino de Cristo, Reino Christi, que es como la organización para las mamás, ¿no? Y ella era hasta el último de sus días, en 2010, era mi máxima aliada en el mundo, mi madre. Y ella todo el tiempo, ella lloró cuando se enteró de que Marcial estaba acusado de cosas, ¿no? Y ella, básicamente, yo la acompañé en todo eso, porque ella sí creyó 100%. Y yo me consta que los legionarios hacían muchas cosas para beneficiar a la gente. Yo la acompañé cuando ella llevaba y comida y educación. Y eso es innegable, sí es real. Pero durante años, cuando ya empezó a salir a la luz todo lo que había hecho Marcial Maciel, ella decía que era una calumnia, que no podía ser, que eran enemigos de la iglesia, y lo creía. Y de hecho, pues bueno, yo creo que todos empezamos a tomarle interés a todo. Bueno, desde mucho tiempo atrás sí había habido denuncias de 2 sacerdotes que eran el prefecto. En la escuela primaria donde yo estudiaba, había un tipo que, puedo decirlo, Francisco Rivas, y el padre Lucatero, era el director de la escuela, de la primaria. Y les teníamos terror, los alumnos. Y es una escuela nosotros no éramos los ricos, éramos de los más pobres que había ahí, pero había tipos que eran hijos de empresas increíbles, o sea, eran magnates, ¿no? Y aún con todo, todos les teníamos terror a ellos. Y una vez, el Francisco Rivas, que era el prefecto, era de todos fórmense y tomen distancia. El que lo hiciera mal, y a mí me pasó, le decía, extiende tus brazos, y esto era las bolitas, se llamaba. Con te hacía así y sin parar, ¿eh? Y lo que pasa, en mi caso, y creo que le pasó a otros amigos míos, que llegábamos con la mamá, oye, es que ve lo que hizo el padre Lucatero. Ah, no, es un padre, ellos son excelentes, tú pórtate bien. Entonces, ok. Y a mí, gracias a Dios, yo no tengo, gracias a Dios, a mí no me pasó nada, ni siquiera amigos míos, ¿no? Pero haz de cuenta que luego te enteras en las noticias y resulta es como si le hubiera caído un relámpago a alguien que estaba al lado. Y son los casos que luego salieron en la prensa. Es muy importante lo que comentas, porque yo también he crecido en colegios católicos, jamás he vivido absolutamente nada de ningún aspecto de ese tipo. Entonces, cuando salen a la luz este tipo de casos, que deben de salir, porque no deben ocurrir, pero quizá las personas desde el desconocimiento piensan que esto es la norma, y no es la norma. Somos millones y millones de personas que jamás hemos vivido nada de eso, todo lo contrario, una infancia súper feliz. Pero adentrando en este aspecto fascinante, que conociste a Maciel, que estudiaste en una de las instituciones educativas fundadas por él, que tu familia pertenecía a la rama laica de los legionarios, a Regnum Christi, ¿es verdad que tenía esa aureola de santidad? Porque él quería ser santo, que teatralizaba mucho, dramatizaba mucho las misas, que uno se quedaba impactado con ese aspecto. ¿Cómo era? Bueno, sí era algo. Yo incluso no sé si era una aura, digamos, casi metafísica o algo espiritual, digamos, energético, o era lo que creaba alrededor su gente. Porque, por ejemplo, una de las veces que yo lo vi, nos llevaron a la villa, a la Basílica de Guadalupe,
en camiones, así era todo el mundo, toda la escuela, eran, vamos a suponer, 1,000 o no sé, 1,500 niños, todos yendo allá a la basílica, y todos nos decían en el camión, cuando vean al padre Maciel, díganle nuestro padre, o tú, mi padre. Y yo me acuerdo, lo que pasa es que mi papá es periodista, como tú, y mi mamá totalmente católica hasta el último instante, ¿no? Ella me dijo, tú tráeme a un sacerdote legionario que me dé la extrema unción. Y yo me acuerdo, yo llorando, pero fui por padres y le cumplí su deseo. Pero mi padre es un periodista medio agnóstico. Y él me decía, no, tú no le digas que es nuestro padre, tu padre soy yo. Y entonces yo me atreví a decir eso. Ahí, y en eso, cuando se acercó este hombre, yo sí era como si fuera un presidente. Y se iba acercando y todo el mundo sudando, o sea, con sudor, o sea. Y ya cuando se acercó, yo no le dije nuestro padre, ni mi padre, pero sí me puso la mano encima, o sea, me hizo una como presión. Y yo, pues soy muy escéptico, yo tampoco puedo decir, me hipnotizó ni nada de esto. Yo no sentí en realidad nada, sino que pensé que sí, o sea, pensé qué poderoso es este hombre, eso sí. Y pero sí, lo que sí es cierto es que, tal como lo has dicho, Lourdes, muchos que sí, sacerdotes con los que yo estuve platicando después, corroboraban las teorías, las versiones de que él levitaba o que de repente sí se sentía, o sea, estas ideas de que él dormía en un ataúd, eso hay muchos testigos. Hay una leyenda urbana de eso, ¿sí? ¿Es verdad o es leyenda? Yo todavía no sé si es real, pero son tantos los que lo dicen que realmente se queda uno pensando, porque llega a ser aterrador. Mi mamá sí lo llegó a conocer más veces, lo llegó a ver, pero y ella claramente decía que él era portador del Espíritu Santo. Entonces, yo la verdad siento como una tristeza profunda que ella, sus últimos años, o sea, se murió Marcial Maciel en 2008 y el escándalo empezó, digamos, 4 años atrás, ¿no? Pero para mi mamá todo el edificio de su vida era construido en eso, en creer en el Papa, en la iglesia, y lo que pasó ahí fue devastador. Yo me acuerdo que yo que me volví, digamos, un agnóstico, pero sigo siendo católico, la verdad. Pero yo me acuerdo que la veía tan triste que le dije, no, es que es como los partidos políticos. El partido en sí no es malo, pero de repente hay alguien corrupto y ese se va a la cárcel, y me dijo, ya me siento mejor. Y dije, bueno, por lo menos, ¿no? Pero en realidad sí, es así, es como lo que tú decías. Si nos vamos por números, la mayoría de la gente que pertenece a los Legionarios de Cristo hacen un bien a la humanidad, eso es la verdad. Y que algunos, bueno, es que es desafortunado que haya sido el fundador, pero un tema que hay que considerar es que yo algún tiempo, así como tú, que periodísticamente te importa mucho este tema, me puse a buscar, ¿es exclusivo de la Iglesia Católica esto? Y no, estos casos son más frecuentes, por ejemplo, en Testigos de Jehová. Yo no estoy hablando mal de los Testigos de Jehová, pero en todos los credos hay esto, y de hecho, hasta en los budistas se han dado este tipo de casos de acosos y cosas así, ¿no? Y con respecto a Marcial Maciel, en tu libro Secreto Vaticano, novelas, ficcionas unos aspectos que no son ficción, que son realidad, que son investigación. ¿Quién es Marcial Maciel en palabras sencillas para una persona que pues diga, no sé mucho sobre este señor y ahora está en todos lados? ¿Quién era Maciel? Marcial Maciel, nacido en 1920, si no me equivoco, era sobrino de un importantísimo obispo llamado Rafael Guízar y Valencia, que fue líder en el movimiento cristero. Esto es clarísimo para entender a él, porque México en algún momento, la Iglesia Católica estuvo bajo persecución literal, de un estado que era anticlerical y que, entre otras cosas, apoyó a que surgiera la Iglesia de la Luz del Mundo como rival, que hoy es importante en las noticias, ¿no? Pero entonces, en ese contexto, México se insubordinó. 25,000 jóvenes dijeron, no, oye, están persiguiendo a nuestra iglesia, tampoco es que sea pecado, no debería ser delito ejercer nuestra religión. Y creo que es justa su lucha, ¿no? Entonces, la Rafael Guízar y Valencia fueron uno de las cabezas, y en ese entorno fue cuando creció este joven, Marcial Maciel, en Cotija, Michoacán, y luego él sintió el llamado de ser sacerdote. Era un tipo, nunca se ha hecho un estudio psicológico o psiquiátrico de él, hubiera sido de alto valor, porque sin duda alguna era alguien que tenía
trastorno narcisista de la personalidad, muy histriónico, pero a la vez, y con un liderazgo magnético. Pero hay que decir que su propio tío, Rafael Guízar y Valencia, él dijo que él no lo recomendaba para la vida religiosa. Qué importante, Leopoldo, porque la Iglesia desde el minuto 1 trató de frenar esa vocación. Hasta de 2 seminarios fue expulsado, no tiene prácticamente, que es uno de los documentos vaticanos, formación sacerdotal prácticamente nula, e incluso situaciones indecorosas desde el punto de vista de un seminario, como ser descubierto en relaciones con otros compañeros. Pero esa personalidad envolvente provoca que siga adelante con ese camino que tenía marcado de crear una congregación dentro de la Iglesia. Sí, es cierto, porque de hecho él desde un principio buscó lo que son los códigos para la creación de la aprobación vaticana de congregaciones nuevas, ¿no? Había una ley de instituciones religiosas de 1917, luego se reformó, me parece que en el 22 o algo así, y él se las leyó completas para ver qué tengo que hacer para crear una congregación, tal como tú lo indicas, y que se autorice en el Vaticano. Entonces, para eso pidió auxilio a un obispo, González, Rubén González, si no me equivoco, que él es algo importante en el misterio, porque él fue el que ayudó, como quien dice en México, como decimos, con el papeleo y el trámite para un documento que se llama nullus objetam o algo así, que significa no hay objeción. Sí, el nihil obstat. Eso tú sabes mejor que yo. Es digamos, la frase, la fórmula que usa el Vaticano, no para probar, sino para decir no hay objeción, o sea, adelante, ¿no? Y en este caso, además, es una persona que con trastornos que su propio tío no recomienda que pues sea sacerdote, pero todo esto muy mesiánico, porque él asegura haber tenido una visión donde se ve rodeado de muchos sacerdotes, como si estuviera viendo el futuro de su congregación, porque busca en el germen de la Legión de Cristo a 12 niños, como los 12 apóstoles, como las 12 tribus de Israel, para que sean, digamos, el inicio de esa obra. E incluso hay videos de Marcial Maciel en internet diciendo que Cristo privilegia a la Legión y que Cristo tiene grandes cosas preparadas para la Legión. ¿Qué nos dices de esta personalidad, de este empeño misterioso de este hombre? Yo creo que acabas de mencionar algo importantísimo, la elección de los símbolos, los 12. Porque además, yo me atrevo aquí a hacer en tu gran programa, una similitud con las diferencias de vidas entre Nazón Joaquín, el de la luz del mundo, su abuelo, que fue el que creó esa iglesia, y Marcial, porque hay varias semejanzas. De hecho, una de ellas es también la idea de que cuando surgió con este hombre llamado Aarón Joaquín, el que creó la luz del mundo, también empezó con que tuvo una visión también de que Cristo le hablaba y que había que tener 12 primeros seguidores. O sea, es un símbolo recurrente. Pero creo que en los dos casos hay una explicación que es realmente geopolítica de por qué ambos existieron y quién los impulsó. En el caso de la luz del mundo, sí es imposible no ver que fue una creación del Estado mexicano. El Estado mexicano en ese momento estaba en guerra contra la Iglesia Católica y había de hecho una como directriz entre Plutarco Elías Calles, presidente mexicano, que era un anticlerical total y fanático, la verdad, y Emilio Portes Gil, que fue presidente puesto por Plutarco Elías Calles, dijo la frase de que la guerra comenzó hace 2000 años. Se refería a los masones y la iglesia. O sea, es algo mucho más allá, y eso lo dijo en un evento masónico. Yo tengo, de hecho, un amigo masón, me consiguió todo es algo que dices, ¿qué hay detrás? Y de hecho, Plutarco Elías Calles había dicho, hay que hacer que estén cerrados los templos y cada semana van a perder 2% de favoritismo. En el Inter estuvo Plutarco Elías Calles, mandó apoyar a una especie de iglesia mexicana, como lo que hizo Enrique VIII, de que ahora yo soy la iglesia anglicana, para quitarse al Vaticano. Así lo trató de hacer aquí
Plutarco Elías Calles. Se llamó Joaquín Budar, un obispo que él le dijo, esto lo hizo Hitler también, por cierto, en Alemania, es algo que hace normalmente un estatista, sí. Es muy interesante que compares Maciel, ¿no?, su pensamiento y la Legión con estos otros movimientos, porque mucha gente no entiende cómo al interior de la Iglesia Católica puede existir una congregación que su creador, su fundador, tuviera movimientos y acciones sectarias. Estamos hablando de que fue capaz de estudiar a la élite mexicana, sí, para crear un modus operandi para acercarse a la gente de dinero, buscando víctimas que especialmente fueran mujeres, viudas, con gran potencial y gran capital, ideando fórmulas para acercarse a estas personas y que dieran su dinero a su obra. Y después de eso prometerles algo que es muy impactante, o no sé qué pensarás, al menos a mí me lo parece, las escuelas de las élites, para que las élites se mezclen con las élites, para que las élites sean católicas, para frenar, que me estoy adelantando un poco, pero para frenar otros movimientos políticos. Realmente es una mente maestra, pero perturbada y tremendamente enferma desde mi punto de vista. La verdad sí, es cierto. Y ese tema de su capacidad para ir a la élite, hay algo que tú me comentabas por teléfono, que se me hizo interesantísimo. El día de la muerte de él, todo se refleja. Los que estaban con él, el día que murió, que fue un exorcista y todo, los propios apellidos dicen todo. Que era Evaristo Sada, de la familia Sada de Nuevo León, los más ricos que puede haber, ¿no? Otro era Luis Medina, Garza Medina, de la familia Garza. O sea, uno va viendo que todos los que estaban al final en el círculo del poder de los legionarios, pareciera que él los hubiera agarrado de las familias poderosas de la nobleza mexicana. Entonces, él lo que hacía desde que empezó fue este proceso de reclutar a los ricos, a la élite, al jet set. Y desde el inicio, y como tú lo decías, a mí me encantó que ahorita abriste la puerta de ese tema, que es por qué esta estrategia de cooptar a las familias de las élites. Llegar con un supermagnate y decir, tu hijo que estudia en nuestras escuelas y luego has sido elegido, tú puedes ser un sacerdote con alta vocación e impacto, y ahora tienes al hijo. Es algo como lo que hacían los Médicis, ¿no? De que, o sea, reclutar así a los hijos de los potentados. Pero el tema que yo creo que hacia lo que tú preguntabas es, en el año que se fundó los legionarios, y es lo que conecta con la Virgen de Fátima y con todo el tema, 1941 fue un año en que empezaba ya realmente el mundo a dividirse entre izquierda y derecha. Estaba todavía la Segunda Guerra Mundial, pero ya se estaba tejiendo esta idea de el enemigo es el comunismo. Y cuando acabó la guerra, tal cual, la Segunda Guerra Mundial, pues ya se quedó claro, es entre Occidente, que es pues cristiano en lo general, y el mundo comunista ateo, y que es básicamente, y ahí es donde la única forma de explicar por qué en un país como México, donde, fíjate hasta qué año el Estado, el gobierno estaba contra la Iglesia Católica, fue la Guerra Cristera en 1925 a 29, en donde incluso estaba prohibido que los sacerdotes fueran con tus trajes, prohibido. Podían irse a la cárcel o que hablaran en público. Eso se quitó hasta que estuvo Carlos Salinas en 1994, si no me equivoco. Volvió a la normalidad todo eso, pero ¿por qué un país que el gobierno está así hasta diciendo esta guerra empezó hace 2000 años y vamos a acabar con la Iglesia Católica? ¿Cómo de repente se vuelve tan poderoso Marcial y ahora el Estado y los hijos de los presidentes iban al Instituto Cumbres y hijos de políticos fueron mis compañeros? Entonces dices, ¿cómo que un Estado ateo, laico y anticlerical se volvió ahora, apoyan a Marcial? Y es donde entra el factor de que se alineó al mundo y Estados Unidos antes estaba en contra de la iglesia. O sea, por años Washington, protestante, estaba contra los católicos, que eran el 20% de la población gringa, y ellos obedecían a un papa y decían, hay que quitarlos. Nada menos que Theodore Roosevelt, expresidente gringo, en 1908 él dijo, si queremos conquistar América Latina, tenemos que quitarle el poder a la Iglesia Católica, meter sectas de lo que haya. O sea, y ellos impulsaron evangelización. La familia Rockefeller
financió que hubiera aquí, que empezara la escuela del verano, que fue un método aquí que en pocas palabras, se trataba de quitarle clientes a la Iglesia Católica y meter, yo digo, mi esposa, por ejemplo, es protestante y es muy linda. No, la culpa no son ni las religiones ni el público, sino que los políticos lo ven como lo de Joaquín, como lo de Nazón. Un presidente dijo, hay que quitarle poder a la Iglesia Católica, pues hay que apoyar a otra iglesia que la reemplace. Pero cuando todo cambió, cuando ahora el enemigo era Rusia, ahora sí se volvieron aliados la Iglesia y Washington. Se acabó la vieja enemistad y ahora la Iglesia Católica es hermana del gobierno de la Casa Blanca. Hay un autor que seguramente es tu fan tanto como mío, Carl Bernstein, el periodista que descubrió Watergate y todo, y llamó la Santa Alianza todo este proceso, que ya la CIA fue el método en que Estados Unidos dijo, ¿cómo vamos a mantener a Rusia fuera? Y es apoyando a la Iglesia Católica, ahora sí, en América Latina. Y ahí es donde Maciel salió beneficiado. Se alinearon, como bien has dicho, los elementos. Recapitulando, tenemos a un joven de una familia muy católica, que es Marcial Maciel, que tiene una obsesión con convertirse en sacerdote, que es expulsado de seminarios que no lo ven con el carisma necesario para ser sacerdote, porque, bueno, pues tenía actitudes inmorales que se descubrieron, que se hizo sacerdote con una formación prácticamente nula, que crea su congregación, que fue bendecida tanto por Pío XII como por Pablo VI, y que consigue acercarse, y este es el quid de la cuestión, como bien comentaba Leopoldo, a las familias más importantes y más adineradas de México, del régimen franquista en España, y comienza a acumular propiedades, inmuebles, funda colegios y universidades, a pesar de tener enemigos dentro de la Iglesia, porque llega a España la Universidad de Comillas, una universidad jesuita, con sus alumnos, y allí los jesuitas descubren cómo es Maciel y tampoco le querían allí. ¿Por qué lo mantenían? Pues simplemente por el dinero, porque era capaz de comprar voluntades, hacer que se perdieran cartas por el camino donde el Vaticano advertía sobre él. Y lo más grave de todo, quiero hacer este impasse antes de que comencemos a hablar de Juan Pablo II. Antes de que llegara Juan Pablo II a su papado, la Iglesia ya ha hecho investigaciones a la Legión de Cristo. La Iglesia estuvo entrevistando a los alumnos, a los legionarios, uno por uno, para ver si realmente estos niños habían sufrido abusos. Y Maciel había instaurado en su congregación lo que llamaron el cuarto voto. Sí. Silencio total hacia las actividades de su fundador y ataque hacia cualquiera que hablara, y por lo tanto se da, Leopoldo, la situación de que nadie habla, a pesar de que la Iglesia tiene los indicios de que había abusos hacia los niños, hacia los menores, y también abuso de sustancias, adicciones muy graves de Maciel. Sí, es verdad. De hecho, un tocayo mío de apellido Mendívil, que era un sacerdote importante de la Legión, él escribió profusamente, dio entrevistas sobre cómo a él le dañaron el cerebro con este tipo de sustancias, ¿no? Pero fíjate, o sea, es algo increíble cómo realmente el por qué, es cierto lo que dices, Lourdes, sobre cómo desde 1998 ya había al menos 9 casos presentados al Vaticano, y hay un momento muy especial que es donde el secretario de Maciel, que había sido su secretario por 18 años, si no me equivoco, Rafael Moreno, fue presentarse ante el secretario personal de Juan Pablo II, que era George Ganswein, y le dijo, tengo que hablar con el Papa para mostrarle esto. Y él decía, no, él no quiere saber nada de este tema, él no quiere abordarlo. Y él, ¿pero por qué? Háblalo con Angelo Sodano, que era el secretario de Estado con Juan Pablo II. Ultrapoderoso, pero era el que más protegía a Marcial Maciel. Entonces este hombre dijo, Rafael Moreno, pues no, ¿de qué va a servir hablar con él? Y dijo, mi vida está en peligro. Y todo eso ahí quedó. Y hasta que 10 años después, este hombre, George Ganswein, él ya publicó que había sido así.
Entonces, porque vino toda la lluvia, ¿y usted por qué no hizo nada? Y él dijo, es que yo lo transmití hacia Angelo Sodano. Entonces, la pregunta que todo el mundo seguramente se hace es, ¿y por qué el Papa Juan Pablo II no quería saber nada del tema? Y la verdad, yo sé que hay muchos aquí se dividen entre dos, los que piensan que Juan Pablo II, bueno, sé que es el tema a proseguir después, ¿no? Pero en súper rápido, Juan Pablo es el que todo el mundo dicen, o es un santo total, que todo lo hacía bien, u otros que dicen, era pues alguien que era cómplice, ¿no? Yo pienso que hay algo que hay que tomar en cuenta, que es la Guerra Fría. La Guerra Fría es la única explicación de todo esto. Y un dato, es la cantidad de dinero que aportaba la Legión de Cristo solo por México. O sea, México es una de las grandes fuentes de dinero del Vaticano, de la Iglesia, es Brasil y México. Y España, sin duda, es un país con más dinero, pero menos población. 40 millones, bueno, no sé, 50 millones de personas, aquí somos 130, pero sea como sea, en aquel momento uno podría comparar de qué tamaño era el Banco Vaticano, tan grande y poderoso, todo el mundo dice, oh, el Banco Vaticano, en realidad su capital era de 8,000 millones de dólares, y la Legión de Cristo, las escuelas, o sea, lo que Marcial controlaba era de por lo menos 25,000 millones. Estamos hablando de que es un hombre que maneja prácticamente el doble, más del doble del presupuesto vaticano. Ahí tenemos el dato demoledor que yo creo que responde a la pregunta de que por qué, a pesar de que tantas personas dentro y fuera de la iglesia hablaron, alzaron la voz y quisieron apartarle, ¿por qué no se consiguió? Porque él, cuando termina muy mal por sus adicciones, antes del inicio del papado de Juan Pablo II, acaba en una clínica, el Vaticano lo tiene que ir a recoger, lo mandan a África, si no recuerdo mal, él se va allí a pasar un tiempo y aprovecha ese ínter en el que el Vaticano estaba entre dos papados, el inicio del papado de Juan Pablo II, el tristísimo y polemiquísimo momento del breve papado de Juan Pablo I, y él aprovecha ese vacío de poder para comprar voluntades entre aquellos que eran proclives a comprarla en el Vaticano para regresar. Y entonces es cuando empieza ese camino entre Maciel y Juan Pablo II, porque el primer viaje oficial, el viaje a México, o sea, lo financia, lo promueve Maciel. ¿Cómo fue ese vínculo entre Maciel y Juan Pablo II? Y es más, si no me equivoco, ese es algo que a mí me tocó ir como niño, en 1976, que fue histórico. Sí, o sea, Maciel, hay algo que tú mencionabas, su personalidad carismática. Yo no dudo que haya tenido que ver el que él, al presentarse ante Juan Pablo, por mucho que le hubieran dado datos a Juan Pablo, pero era un hombre capaz de mentir como dicen, a la cámara, y que le creyeran. O sea, con esa capacidad de persuasión Tenía brutal. 2 familias, una en México con 2 hijos biológicos, otra en España con una hija biológica, que jamás sospecharon, hijos a los que también atacó. Así es. Y jamás sospecharon que se trataba de un poderoso sacerdote porque tenía múltiples personalidades. Sí. Y qué bueno que lo digas con esas palabras, porque múltiples personalidades posiblemente era clínicamente real. O sea, que realmente este hombre pudiera ser un mentiroso, digamos, psiquiátricamente hablando. Gente que a veces hasta cree lo que dice. Por ejemplo, acabo de terminar Secreto Nazi, y la verdad es que se sabe que cuando acabó, un paréntesis pequeño, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y arrestaron a los generales más importantes, Goering y todos esos, ¿no? Los llevaron los gringos, los americanos, los arrestaron para los juicios de Nuremberg, y el general MacArthur dijo, oigan, antes de que los matemos, hay que psicoanalizarlos para ver cómo son, por qué son como son, y es un material increíblemente valioso. El que hombre a cargo, el psicoanalista Douglas Kelly, él los hizo test de Rorschach y de todo, y sí diagnosticó que todos, sin excepción, todos tenían lo que hoy llamamos trastorno narcisista de personalidad y trastorno antisocial de la personalidad, en gringo ASPD, Antisocial Personality Disorder, y todo el tema de cómo hay una parte del cerebro que literalmente es la que no funciona en ese tipo de personaje, que se llama circunvolución anterior del cíngulo.
Eso hoy muchos políticos hoy lo tienen, pero Marcial estoy seguro que él tenía eso. ¿Y cómo recuerdas esa visita, 5 visitas del Papa a México, propuestas financiadas por Maciel? ¿Cómo viviste aquella época? ¿Cómo lo vivían los legionarios, esa cercanía del Papa Juan Pablo II con Maciel, el fundador? A nosotros nos lo vendían como que eran amigos del alma. Y de hecho me acuerdo, ahorita estoy recordando cómo nos daban banderitas del Vaticano, estas que son blanca con amarillo. Y era bonito, era muy bonito mucho de eso si lo veías del lado inocente. Claro. Claro, una pequeñísima anécdota de cómo yo me las llevaba, tuve problemitas ahí. Porque, ejemplo, había a cada rato retiros espirituales, donde íbamos todos a un retiro comandados por 1 o 2 sacerdotes, a una hacienda, y era divertido en lo general. Digo, yo no me tocó nunca ver otra cosa esas sucediendo situaciones ahí. Pero me acuerdo que había uno que era de silencio, y era literal, que es no hablar nada. Entonces todo el mundo estábamos así, y uno de los sacerdotes se sentó en medio de todos, y se puso a hablar, y a mí me vino un ataque de risa, porque le decían el cucumber nose, nariz de pepino, y así le decíamos en la escuela. Pero yo lo vi hablar y me acordé de eso y me vino un ataque y no lo pude controlar toda la noche. Y todo el mundo así, ¿qué le pasa? Sí, fue algo horrible. Y básicamente me acuerdo que en esta habitación todos callados y decían, ¿qué le pasa? Y yo carcajeándome en la litera. Yo pensé, van a decir que estoy poseído por algo. O algo así. Pero era un sistema muy disciplinado. Sí. De buenas que no me dieron de... No, ahí nunca había que te dieran de golpes más que el rector, sí. que no era sacerdote, él era un civil, por decirlo. Y vosotros vivíais esa cercanía entre Maciel y Juan Pablo II. Viene a México porque Juan Pablo II, que siendo seminarista en Cracovia está a punto de ser enviado a un gulag, a un campo de concentración soviético donde le hubieran desaparecido, pero se salva milagrosamente porque sabe idiomas y necesitan los soviéticos un traductor. Y esta situación provoca que cuando llega a ser papa, cuando Karol Wojtyła se convierte en Juan Pablo II, necesita dinero para combatir el comunismo y para propiciar la caída del comunismo, y encuentra en Maciel, que tiene el doble del presupuesto vaticano, a su mejor aliado. ¿Cómo fue eso y cómo cuentas eso en Secreto Vaticano, Leopoldo? ¿Cómo fue esa investigación? Me encanta cómo lo describes, porque además en tu libro tienes un apartado muy interesante sobre esto, y lo que aquí es donde ya entra la mera política más tétrica del mundo, que ya ni es los acosos y eso, sino el tema de la política internacional a todo. Hay un personaje del que casi no se habla en todo esto, que era Luigi Puggi, que era un cardenal más, pero era el director de la cuestión llamada la entidad, que es la CIA del Vaticano, el Instituto de Espionaje Internacional, y ese fue el que maniobró todas las conexiones para tirar a la Unión Soviética. Y ahí es donde entra precisamente en juego Lech Walesa de Polonia y Marcial, y el dinero y el flujo y la CIA. El contacto de ellos en la CIA principalmente era William Casey, que era el director de la CIA cuando Ronald Reagan era el presidente, y se hizo una triangulación en que el objetivo realmente de Estados Unidos desde 1948 era cómo destruir a la Unión Soviética. Y yo no digo que haya sido tan malo, porque muy aparte de que alguien sea de izquierda o de derecha, pero Rusia se apoderó en un minuto, bueno, es decir, en poco tiempo se apoderó de 15 países. O sea, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, fue terror, ¿no? Hungría, básicamente, y además algo, en 1948 iban a hacer ya las elecciones en 3 países, que era Grecia, Francia, y si no me equivoco, Yugoslavia, y básicamente por lo menos en Francia, las estadísticas decían, Italia era el otro, las estadísticas decían que en Francia y en Italia iba ganando el Partido Comunista. Y entonces hay una reunión súper importantísima en Washington en 1948, de la que se desprendió un documento llamado NSC 68, National Security Council, sesión 68,
en que dijeron, ¿cómo vamos a parar este avance? Si no se para, este año perdemos también Francia, Italia, y se va a ir a Europa al comunismo. Ya ellos decían, lo que sigue ya es la guerra abierta entre la Unión Soviética y Estados Unidos, otra como Segunda Guerra Mundial. Entonces, este documento establecía cómo ponerle un alto. La primera operación que hicieron fue en Italia. Las elecciones iban a ser el 8 de marzo, si no me equivoco, de 1848. Iba ganando el comunismo y de repente la CIA mandó a agentes. James Jesus Angleton era católico y era el director de operaciones encubiertas de la CIA, y básicamente se encargó de que pagara la CIA, pagó toda la propaganda del partido de derecha, y hasta se apareció la Virgen. O sea, es algo importante porque nos lleva a lo de Fátima. O sea, en 1948 se apareció la Virgen, o bueno, para los creyentes sí se apareció, para los que somos escépticos. En 1917, y el tema de los secretos, que es lo que nos interesa, es precisamente en los años 40, que es donde encontramos este vínculo entre Maciel y Juan Pablo II. Juan Pablo II, Leopoldo, lo cuentas en tu libro Secreto Vaticano, y es de sobra conocido, bueno, pues por los expertos en política vaticana, financia acciones y grupos en Polonia anticomunistas. Esa financiación venía de Maciel. Sí, de hecho, ahí lo documenta mucho Carmen Aristegui. Ella creo que es la que se ha metido más a esa parte de la vinculación de la CIA, porque, por ejemplo, ella lo que dice es que el aparato con el que se comunicaba, Lech Walesa, director, bueno, básicamente era la cabeza de todos los sindicatos de Polonia, que eran católicos, y obviamente era el enemigo número uno del gobierno comunista, ¿no? Entonces, él era un insurrecto y, o sea, pudieron haberlo matado, pero no lo mataron. Hay algo que quería contarte del... Bueno, en fin, a la mera no lo mató y creció, y obviamente, bueno, sí hay que mencionar, el cónclave de 1978 fue crucial de por qué ganó Juan Pablo II, Karol Wojtyła, un polaco. Cuéntanos. Hay un documento que tuve la fortuna de encontrar, que es lo que reveló Yuri Andropov, que entonces era el jefe del KGB, de la KGB, o sea, la CIA soviética, jefe del espionaje, que después fue premier. Pero Yuri Andropov dice que el cónclave de 1978, después de que mataron a Juan Pablo I, ya tenía Estados Unidos decidido que fuera alguien de la cortina de hierro el siguiente papa. O sea, que no fue de que, a ver, ¿a quién eligen? El que nos caiga mejor, o el que sea mejor, el más santo, más bueno, sino que básicamente los obispos gringos, los obispos que estaban de Estados Unidos, ellos ya iban con la idea de generar ahí un mayoriteo, y que se aproximaron con el cardenal Wyszynski, que era polaco, pero era mucho mayor de edad, y le dijeron, oiga, Estados Unidos va a apoyar a un candidato que sea de Polonia o de Hungría o de Checoslovaquia, pero ya sabemos que es Polonia, porque Polonia es donde está Lech Walesa, y lo vamos a apoyar a un polaco. Y él dijo, muchas gracias. Y dijeron, no, pero no usted, sino el joven. Y señalaron a Karol Wojtyła, y dice Yuri Andropov que se ofendió mucho este cardenal. Claro, muchos podrán cuestionar si estaba mintiendo Yuri Andropov cuando dijo esto, pero no ha sido desmentido pues ni por la iglesia, nadie ha dicho eso es falso. Entonces, la idea por qué seleccionaron a Juan Pablo era porque ya era la intención de cómo usar a Polonia para desbaratar a todo el bloque de Europa Oriental, que fue lo que acabó pasando, y lo hicieron. Y ahí donde entra Marcial, ya cuando todo esto empezó en operación, hombre, el director de la entidad, que era Luigi Poggi, agente de espionaje del Vaticano, coordinado con la CIA americana, Ronald Reagan, todo, y Lech Walesa como pieza y alfil, ahí donde lo que hizo Marcial Maciel es que mucho de su dinero Luigi Poggi lo canalizó allá, y dice Carmen Aristegui que incluso el radio con el que se comunicaba Lech Walesa con el Papa, ese lo aportó la CIA y lo pagó Marcial Maciel, la Legión, o sea, México. Tengo tantas cosas que decir que no
No sé ni siquiera si decirlas, ¿no? Si son correctas o no. La pregunta que te quiero hacer, Leopoldo, es: sabemos que Juan Pablo II, a nivel personal y a todos los niveles, tenía un profundo interés en la caída del comunismo y de la Unión Soviética. ¿Maciel también estaba obsesionado con esto? Porque él jugó mucho con frenar eso también en América Latina y que México fuera punta de lanza con sus colegios, con sus universidades, de que la élite, de que lo que movieran los gobiernos de esta parte del mundo fueran católicos, fueran personas alejadas de todo eso. ¿Compartía Maciel esto con Juan Pablo II? Sí, 100%. Yo creo que Maciel era un poco más pragmático, menos idealista en el término nunca, por ejemplo, en la escuela nunca me dijeron, los comunistas son Satanás, ¿no? O sea, pero sí la educación genérica que nos daban era mucho a la derecha. O sea, incluso yo tuve profesores que, de hecho, yo me llegué a ser super brother de ellos, pero que eran algunos muy, muy de extrema derecha y nos enseñaban sobre Hitler, cosas así, de una manera que hoy sería muy cuestionada. Pero bueno, muy aparte de eso, ya en el término de Regnum Christi, donde estaban las mamás, y es donde está mi mamá metida en el ajo, es la cultura de Fátima. Y es donde tiene mucho que ver, porque es ahí donde es la otra Fátima. Y bueno, si realmente la Virgen se apareció en Fátima, yo, mi amor total, pues yo me considero creyente. Pero hay algo increíblemente interesante a tomar en cuenta, que es muy probable, como hay pruebas de ello, que mucho de la historia de Fátima no ocurrió en el 1917, se construyó mucho después, se inventó el pasado, en 1941. Vamos a entrar de lleno en ese asunto. Fátima. En 1917 hay una aparición en Fátima, Portugal, en Cova de Iría, donde 3 pastorcitos, 3 niños ven a una señora que se aparece entre mayo y octubre de 1917, da una serie de mensajes que no proporciona Lucía dos Santos, la principal vidente, al principio en 1917, sino que surge en los años 40, después de que Lucía ya es monja de clausura, y tenemos un episodio aquí en Noche de Lluvia donde contamos todo el tema Fátima. Pero aquí hay un dato muy fuerte. Uno de los secretos de Fátima que supuestamente la Virgen entrega a Lucía, a los niños, y que se conoce mucho tiempo después, a partir de los 40, dice o profetiza la caída del comunismo, la caída de la Unión Soviética, la conversión de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Voy a decir algo muy fuerte, o más bien te voy a hacer una pregunta muy fuerte. La pregunta es: ¿Marcial Maciel es la persona que provoca, con su dinero, con ese dinero conseguido con malas artes, que se cumpla ese secreto de Fátima? Qué bien expresado, y ni siquiera me lo había planteado así, pero sí. Es muy fuerte, es aterrador. Es tremendo el poder. Si lo vemos así, Es cambió aterrador. al mundo. O sea, qué gran planteamiento. O sea, es un gran... Yo como mexicano me sentiría orgulloso a cierto punto de que nuestro país hubiera contribuido en algo a cambiar el futuro del mundo. Pero sí creo yo que, a pesar de la gran cantidad de dinero que aportó, había otras fuentes. O sea, ya es aquí. Una de los peones, ¿no? que maniobra. Sí, uno de los yo diría que a lo mejor por lo menos un 30% de todo el evento final, que fue que se cumpliera la profecía de Fátima. Pero bueno, la CIA se dedicó a buscar miles de formas de lavar dinero. Ahí usó al Banco Vaticano, pero incluso mucho dinero salía de las crimen organizado de América Latina. Eso y de los estupefacientes, ¿no? Es muy fuerte. Sí, en Estados Unidos la CIA mucho de eso lo blanqueaba ella, y a través de las Bahamas, ahí es donde entra el tema más terrible el Banco Vaticano. Y yo debo decir, ni siquiera era culpa de los papas ni de los cardenales lo que hizo este banco. Leopoldo, ¿cuál es el vínculo que muestras en Secreto Vaticano, en tu libro, entre Marcial Maciel y los secretos de Fátima? Yo creo que los dos, Marcial Maciel y Fátima como tal,
son 2 herramientas que utilizó Estados Unidos para derrumbar a la Unión Soviética. O sea, se podría resumir de esa manera. La forma en que México impulsó a Marcial, y no lo persiguieron, siendo un país que había sido anticatólico, tiene que ver con que Estados Unidos necesitaba América Latina católica y aliada a Estados Unidos, y por el otro lado es este supermisterio de Fátima, el tema de cómo vamos a dar por hecho o supuesto que si realmente la Virgen se hubiera aparecido a 3 niños allá, como tú lo dices en tu maravilloso programa sobre el tema, ¿no? Allá en Fátima, y que ellos sí hubieran visto a la Virgen el 13 de mayo de 1917, vamos a imaginar que sí fue, pero no se acabó de escribir lo que ellos vieron, sino hasta los 40. Y la pregunta es ¿por qué no? Y además, una que es importante, en esas 3 revelaciones que la Virgen les dio, se habla de el Apocalipsis, se habla de la caída de esta Unión Soviética, y un tercer misterio que hasta hace poco, entre comillas, se reveló, como también está en tu maravilloso programa, pero no les dijo la Virgen algo importante. 2 de ellos, que eran Francisco Marto y Jacinta, 2 hermanitos, se murieron por la influenza española. O sea, se murieron antes de que se cumplieran 3 años de ver a la Virgen. ¿Por qué la Virgen no les dijo eso? Es decir, fue una cosa que mató. Supuestamente Lucía dijo después que una parte del secreto era que ellos iban a fallecer, pero el tema que siempre comento con los secretos de Fátima es que realmente si Lucía los hubiera escrito en 1917 serían profecías que sin lugar a dudas tendríamos que decir que están cumplidas. Claro. El problema es que los escribió en los años 40 cuando ya había pasado todo lo que supuestamente se profetizó. Sí. Entonces, otro vínculo que me parece fascinante, Leopoldo, con los secretos de Fátima es, vale, Maciel aporta dinero que necesita Juan Pablo II para que caiga la Unión Soviética, para las actividades anticomunistas de Juan Pablo II. Tenemos que Juan Pablo II estaba completamente obsesionado, en el buen sentido, con Fátima, muy interesado en los secretos. En el capítulo de Noche de Lluvia de Fátima hablamos de ese atentado contra Juan Pablo II, de cómo él cree que es el protagonista del tercer secreto de Fátima. Pero aquí hay otra pieza también. Angelo Sodano, secretario de Estado Vaticano con Juan Pablo II, que es precisamente la persona que en el año 2000, por orden de Juan Pablo II, lee desde Fátima, libera el tercer secreto. Angelo Sodano, el mismo cardenal al que Maciel le organizaba fiestas familiares y que fue uno de sus mayores defensores, encubridor. Sí. Sí, es cierto, la coincidencia de Angelo Sodano en las 2 cosas es justamente de llamar la atención y de cómo hasta el día de hoy hay quienes dicen que el documento que él presentó como tercer secreto es falso, que no es el verdadero. Y ante eso hay toda una rumorología inmensa. Hay un conocido que yo quiero presentarte para tu maravilloso programa, que es Juan Antonio Villasana. Él fue secretario de Marcial Maciel y él dice que es falso lo que reveló, entre comillas, Angelo Sodano, 4 páginas del secreto donde se ve la historia. Ese secreto que supuestamente es que la Virgen les mostró a los niños que un obispo iba subiendo vestido una montaña de blanco y sí, que lo apedreaban y le disparaban derribado. Y todo, que son 4 páginas. Pues él dice que no, ¿por qué? Porque él dice que cuando el Papa Juan XXIII, que su secretario era Loris Francesco Capovilla, él, básicamente, Juan XXIII tuvo un encuentro con Lucía dos Santos, la única chiquilla que sobrevivió y que estuvo enclaustrada toda su vida, una mujer admirable, ¿no? Pero la verdad la encerraron y nunca vamos a saber si ella, qué tanto la forzaron a decir cosas o qué tanto realmente. Villasana, él piensa que la forzaron a decir muchas cosas. Tiene que ver con que Estados Unidos quería que todo el tiempo se hiciera esta cruzada contra la Unión Soviética. Cuando esta chica se reunió con Juan XXIII,
Juan 23 le dijo, a ver, escribe, ¿qué es lo del tercer secreto? Y ella le dijo, yo le pido a usted, yo le voy a decir a usted lo que usted tiene que hacer. Bueno, no con esas palabras, pero que él dijo, imagínate, el Papa Juan 23 le dijo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, usted, la Virgen me pidió que usted, o el Papa que haya, consagre al mundo entero, y sobre todo a la Unión Soviética, la consagre al Inmaculado Corazón de la Virgen, ¿no? De la Virgen María. Y él dijo, ok, adelante, se hincó y, Señor, yo consagro ante ti a Rusia al Sagrado Corazón. Y le dijo Lucía dos Santos, así no. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo sí? En un concilio donde estén 3,000 obispos del mundo, con prensa internacional, que sea un llamado, y que el Papa, se llevó las manos a la cabeza y dijo, lo que quiere usted es que yo desencadene la Tercera Guerra Mundial. O sea, porque se trataba de ser un llamamiento, una cruzada. O sea, es lo que siempre fue el secreto de Fátima. El segundo secreto, el cómo crear una cruz, como las cruzadas de Europa, que era, hay que ir todos, vamos todos juntos para tirar a los sarracenos, ¿no? a los musulmanes de la Tierra Santa, vamos todos. Y era porque queremos las rutas comerciales hacia el oriente. Y por eso se instalaron los europeos en Jerusalén durante cientos de años, porque era la ruta comercial, hasta que la recuperaron los árabes. Y en eso es lo que pasó con la Unión Soviética, la tiraron. Leopoldo, quiero regresar sobre un aspecto muy importante que acabas de tocar. Acabas de decir, Leopoldo, que el secretario de Maciel, al que conoces personalmente, ha externado, ha dicho que el tercer secreto de Fátima, que el amigo de Maciel, Ángelo Sodano, publica por orden de Juan Pablo II, el tercer secreto que todos conocemos, no es el secreto, lo dice el secretario Maciel, que es otro. Eso implica que Maciel, el error más grande de la Iglesia Católica en tiempos recientes, sería uno de los pocos conocedores del tercer secreto de Fátima real. Es verdad, y la verdad es que ni lo había pensado así, pero es verdad, porque claramente José Alberto Villasana, quien fue su secretario, sí, él afirma que este que reveló en 2004, Ángelo Sodano. En 2000. En 2000, perdón, sí. Las 4 páginas esas dijo, eso no es verdad, ese no es. ¿Y cuál es la verdad? ¿Qué dice él? Tú Él que lo decía conoces. que la clave estaba en Loris Francesco Capovilla, porque que había sido secretario a su vez de Juan XXIII y que atestiguó la reunión aquella con Lucía dos Santos, él dice que el Papa le pidió a él guardar la hoja que escribió finalmente Lucía, y que era una hoja, y que él la vio y la dobló y le llamó plico, que significa como pliego, y la guardó en una caja fuerte, y estuvo, sabrá Dios cuánto tiempo, esa única hoja, y Loris Capovilla así la describió, como una hoja. ¿Qué decía? Nunca lo dijo. Y este hombre, Loris Capovilla, murió en 2016, a los 101 años, y nadie fue. Yo sí quería ir a entrevistarlo, pero seguro no nos hubiera dicho nada. Hubiera dicho que era cierto lo que dijo Ángelo Sodano, pero va más allá de lo que dice mi amigo José Alberto Villasana. Él dice que Lucía dos Santos, la que murió, entre comillas, en 2006, no era la verdadera. Wow, que la cambiaron. O sea, él dice eso, y yo he platicado extensamente con él, y él lo que hace es que muestra fotos, y realmente sí es algo importante. O sea, no es, o sea, uno puede reconocer cuando es fake news, o abunda ahorita, pero ahí sí creo que hay más que investigar. Yo no me clavé más al punto, pero él sí dice, a ver, están los dos cráneos, o sea, no es la misma cara. Para Maciel era importante Fátima, y como exalumno, como antiguo alumno de colegio de la Legión de Cristo, os hablaban mucho de Fátima. O sea, ¿qué pedía Maciel que se enseñara de Fátima en sus instituciones educativas? Básicamente todo estaba centrado al tema de contra el comunismo. A mí desde niño me llamaba un poco la atención eso, porque es decir, la visión de Fátima, digamos, si resumiéramos los 3 secretos, incluyendo el que se acaba de revelar, que ya vemos que está en duda. La primera es que les mostró a los niños, a los 3 niños,
cómo iba a ser el apocalipsis, una cosa horrible, una cosa de fuego y demonios. El segundo era este tema que, como tú lo mencionas muy bien en tu programa previo, él les mostró de que se está generando un imperio maligno y ateo y va a ser destruido en su momento. Y el tercero, que habla de que este obispo iba subiendo una montaña y que lo bombardean con disparos y flechas y que pues muere, ¿no?, ante la presencia de 2 ángeles. Pero el punto que a mí siempre me llamó la atención desde niño es que siempre, siendo estos 3 mensajes, todo el tiempo es que nos pidió que acabemos con el comunismo, como si fuera el mensaje principal. Y entonces a mí me hacía pensar, a ver, cuando la Virgen vino a México, yo me considero guadalupano, pero bueno, a los que quieran o no, cuando vino aquí a México la Virgen, vino y dijo, tú no tienes que preocuparte, a Juan Diego, ¿no?, al que la vio, desde ahora cuentas conmigo, te apoyaré, no tienes nada que temer. En resumen, eso es lo que le dijo. Y pon una basílica aquí. Eso es todo. Entonces uno dice, ¿por qué pasaron siglos y casi le cambió el carácter a la Virgen? De repente les muestra el infierno a niños que tenían de 9, 10 y 11 años. El infierno, o sea, no les mostró esperanza. Uno ve las historias de las apariciones previas en España, etcétera, y ahí es donde uno dice, está muy político esta vez, demasiado y muy, la verdad, negativo. O sea, es un mensaje de terror. Entonces, yo desde niño, y me pasaba, bueno, hay un hombre que daba clases de moral, un sacerdote, que yo le hacía estas preguntas y básicamente me expulsó de la clase por preguntarle. Claro. Es más, él decía que él mismo hacía exorcismos y demás. Qué bueno que no me dijo que me quería hacer uno a mí, pero todo el tiempo era el tema de, es que todo lo que la Virgen quiere es que se acabe el comunismo. Entonces, yo no soy ningún defensor del comunismo, para nada. O sea, el comunismo sí era, hasta cierto punto, dictatorial, ¿no? Eso creo que nadie lo va a poder negar. Al menos el de la Unión Soviética. Pero que la Virgen haya dado un mensaje político de ese tipo así, realmente es donde dices, cuando ya ves lo que pasó en 1948, en que la CIA organizó que de repente se viera una aparición en Ascoli, Italia, donde la Virgen literalmente dicen que dijo que no votaran por el Partido Comunista. Entonces, sí, yo pienso, pues está muy política la Virgen, ¿no? O sea, es Virgen del universo, del cosmos, como para hablar de algo tan específico como unas elecciones. Y aquí es donde está lo interesante o apabullante, porque es justamente esa época, bueno, desde 1941, cuando se empezó a forjar el tema de Fátima, al grado de que se hizo una película llamada Our Lady of Fátima, que es del 50 y tantos, pero que financió el Pentágono, y algo más cañón, que es, de repente, cuando se dieron a conocer estas fotos que todos hemos visto, que tú pusiste en tu programa, donde se ve el milagro del sol, muchas gentes viendo al cielo y que se dice que el sol giró y todo. Yo encontré los artículos del New York Times, si no me equivoco, 1941, en donde el fotógrafo de esas fotos dice, yo saqué esas fotos y número 1, no es 1917 y número 2, no es Fátima. Esto es Batalha, Portugal. Un lugar que está, si no me equivoco, como 15 kilómetros de distancia, y dice, alguien está usando mis fotos. Y aquí lo que es interesante es que realmente en esos años el Papa Pío XII, pues a este hombre le tocó la Segunda Guerra Mundial, cosas horribles, el surgimiento de la Unión Soviética, pero el punto es que él fue el que organizó, le pidió a Federico Tedeschini casi crear el folder. Y fue él, consigue testigos, consigue esto. Y ese fue el que llamó al fotógrafo. El hermano del fotógrafo fue parte de la comisión. Y él fue el que dijo, toma estas fotos. Y ese se llamaba Antonio Mendoza. Y el otro, el fotógrafo, Joao Mendoza. Entonces, Joao apareció en el New York Times diciendo, esas son fotos mías. Y las está metiendo mi hermano para el expediente que están inventando. Hay muchas luces y muchas sombras en este caso. Y la sombra mayor, Leopoldo Mendívil, como autor de Secreto Vaticano. Juan Pablo II sabía o no sabía de las atrocidades de su máximo financiador,
Marcial Maciel en cuanto a ataques a niños, abuso de sustancias, 2 familias con hijos biológicos. ¿Sabía o no sabía San Juan Pablo II? A decir de George Ganswein, que era su secretario, y el propio sucesor suyo, Joseph Ratzinger, que era el prefecto de la doctrina de la fe, continuación de la antigua Inquisición, y que fue el responsable del FAEL, él llegó a sugerir varias veces que sí se lo dijo y que el Papa básicamente no quería saber. Pero yo me veo obligado a decir algo en defensa de Juan Pablo, porque como tú también lo has comentado, el Papa Juan Pablo estaba presionadísimo por motivos geopolíticos, necesitaba a Marcial a fuerza, si no, no hubiera funcionado el tema de derrocar a la Unión Soviética. Y la Unión Soviética hay que reconocer que sí era imperialista, los Estados Unidos también. Por eso también vale la pena conocer esa historia, porque Estados Unidos es el que manipuló, ahora sí que nos dio tole con el dedo a todos. Pero lo que también es importante es, va esto en simultáneo con lo del Banco Vaticano. El Banco Vaticano también, toda la gran crisis que hubo, fue por lo mismo. El Banco Vaticano es donde se operaba el dinero para esta gran operación, la Operación Gladio, que era tumbar al comunismo en el mundo. Y básicamente entonces el Banco Vaticano financiaba operaciones de derrocamientos de países, etc. Y a veces el propio Papa, bueno, lo que le pasó a Juan Pablo I es que cuando él llegó a ser Papa, lo primero que pasó es que llegaron de la policía de Roma a decirle: hay cuentas del Banco Vaticano que están involucradas en explosiones terroristas aquí en Italia, en Bolonia, en Peteano, y es dinero con el que se compraron explosivos que son de la CIA, el C4, Compound 4, es un explosivo que no existe en la naturaleza. Eso solo los gringos, el ejército gringo lo tenía, y le mostraron fotos donde se veía que varios de los detenidos habían estado con el embajador de Estados Unidos días antes. Entonces le dijeron: ayúdenos a transparentar de quién es esta cuenta del Banco Vaticano. Entonces el Papa Juan Pablo I mandó llamar al presidente del banco, que era Paul Marcinkus, y le dijo: dígale a los señores de quién es esta cuenta. Y él le dijo: no, yo no doy informes, nadie, ni a usted. Y 33 días después estaba muerto. Y aquí el punto es que, porque aquí el punto es, lo mataron a él, estaba investigando esto, digo, sería este tema como que de sí, más de otro episodio. Maravillosos programas tuyos, que yo soy uno de tus fans. Gracias. Pero aquí el punto es, todo el mundo pensaría que cuando ya se nombró Juan Pablo II, que era como un ungido por parte de Estados Unidos, él ya iba a cooperar con todo. Pero ¿qué crees? No. Y es donde, ¿por qué le dispararon después a él? Porque lo que ocurrió es que entró un presidente de izquierda en Italia, Sandro Pertini, se volvió amigo del Papa y de repente él lo invitaba a esquiar. Ya desde entonces Juan Pablo II ya estaba con tache por parte de Estados Unidos. Oye, no te juntes con los izquierdistas. Pero lo que ocurrió es que Sandro Pertini le dijo: estamos investigando al Banco Vaticano y va a salir muchísima mugre. Y casi diciéndole: ¿nos das chance? Y el Papa dijo: ok, hasta donde lleguen. Y lo que ocurrió es que arrestaron al que era el líder de la mafia más terrible que ha existido, que era Luigi Licio Gelli, el mero gran maestro de la logia masónica Propaganda Due. Y entraron a su villa y él creía que era intocable porque lo protegía Estados Unidos. Y encontraron en su villa documentos donde está todo el tema de la Operación Gladio, donde estaba la prueba de que él tenía 12 grandes prelados del Vaticano, eran de su logia masónica y eran los que operaban todo esto. Dedicaremos un episodio y ojalá que pueda acompañarnos Leopoldo Feliz. A Juan Pablo I, porque es un tema fascinante. Pero al hilo, ¿no?, del tema que estábamos hablando de Juan Pablo II, sabía o no, honestamente nada justifica, ¿no? Si había niños sufriendo, Sí. Nada justifica lo que pasó. Y de hecho, niños valientes que en los años 90, ya peinando canas, salen a contar su historia a los medios mexicanos,
salen a contar lo que Maciel les había hecho a los medios estadounidenses y gracias al testimonio de ellos, que parte de la Iglesia conocía y que nunca se actuó, gracias a ellos se frustra lo que hubiera sido una canonización del fundador de la Legión de Cristo, que hubiera sido santo este señor. Nada justifica para mí si sabía lo que estaba pasando. Y de hecho, para Benedicto XVI, lo primero que hizo al convertirse en papa fue abrirle una investigación y apartarle del cargo. Eso es lo primero que hace Benedicto XVI. Muy valiente él, ¿eh? Yo digo que este hombre merece. Exacto, Benedicto XVI se echó las manos en la cabeza porque en 2004, a pesar de que ya en los años 90 los niños legionarios ya adultos habían dado los testimonios, y a pesar de eso en 2004 Juan Pablo II recibe y celebra a Maciel en los 60 años de su ordenación sacerdotal. Ratzinger, que era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se niega a ir a ese acto. Y lo primero que hace un año después como papa es apartarle. Lo aparta de su cargo, y hay un aspecto que también quisiera que nos cuentes, que es importante. Las propias autoridades de los Legionarios de Cristo estaban horrorizadas por lo que descubren que su fundador hacía estando apartado del cargo, que no fue ni mucho menos cumplir lo que Benedicto le ordenó, que es apartarse, no ejercer jamás como sacerdote, tener una vida de penitencia y oración. Y los legionarios ponen un detective y se dan cuenta de lo que Maciel seguía haciendo, ¿no? Dispendiando su vida. Y hay un momento en el que la propia congregación que ha fundado le amenaza y le dice: o te retiras de verdad o vamos a contarle al mundo de verdad quién eres. Sí, exacto, eso se lo dijo Álvaro Corcuera cuando estaba en el hospital, si no me equivoco. Pues es cierto, lo que dices es que sí se trata de alguien que debió habérsele hecho un examen psicológico para al menos saber qué clase de personaje estaba dirigiendo una organización. Hago un pequeño paréntesis. Hay alguien que yo también quisiera traer a tu programa porque creo que se te va a hacer interesante. Una exdiputada mexicana, que ella propone que todos los políticos tienen que hacerse un examen psicológico. Y la verdad es que le hace falta al mundo. Pero en este caso, así como a los políticos, ¿a poco no les haría falta también a los líderes religiosos de cualquier religión? Porque ¿qué poder tienen? O sea, y alguien que se embiste, que ya tiene una personalidad capaz de manipular y aparte está embestida en estos temas de ángeles y demonios. De visiones, de grandeza. Sí, puedes apantallar a quien sea y deslumbrarlos, ¿no? Leopoldo, desde lo más hondo de tu investigación para Secreto Vaticano, ¿dónde empieza o acaba o bien la enfermedad mental de Maciel o bien su maldad? ¿De qué hablamos aquí? ¿De maldad, de enfermedad mental, de una mezcla de ambas? ¿De qué hablamos? Me encanta, qué interesante pregunta y muy inteligente has hecho, porque yo creo que pocos nos la habíamos planteado, pero yo creo que ya con toda la información que uno pueda tener, yo creo que ni siquiera era maldad, era una mente dañada, era un cerebro que estaba dañado. Es decir, no creo que ni siquiera haya sido por maldad lo que hacía, sino por una compulsión, que es lo que pasa con muchos delincuentes que son por razones psiquiátricas. Hay cosas que lo revelan. Número uno, el consumo de morfina desde tanto tiempo atrás, el por qué la requirió desde un inicio, por qué su tío había dicho que no, Rafael Guirisari Valencia, que había dicho que no, él no podría participar. Y luego, por ejemplo, los últimos eventos de su vida, donde narran básicamente en su muerte, donde él básicamente estaba diciendo que él no aceptaría nunca la comunión, que él no creía en la religión. Ateo, apóstata. Exacto. Es donde uno dice, tu pregunta se me hace súper importante porque estaba bien de sus facultades de reconocimiento de la realidad, o todo el tiempo fue como una careta, haciendo un actor, haciendo un personaje,
aquí y allá. A algunos les dijo que era agente de la CIA. Y su personalidad de, si no me equivoco, la de Juan Rivas, era agente de la CIA. Y yo todavía, nadie sabe si sí lo fue o no. Ya sabemos que sí ayudó a la CIA. Otro melón que podemos abrir aquí, impactante, ¿no? Sí hay documentos de la CIA de Maciel como activo. Y hay un punto, tú mencionabas, si realmente el Papa supo y no actuó, claro que sí nos hace decepcionarnos, pero creo que todos somos cómplices. Yo te decía que no, espero que mi amada mamá no me jale los pies hoy, así decimos en México, cuando alguien que está en el más allá te... Ni a mí tampoco, por favor. Pero ella, yo diría, cómplices somos todos, incluyendo a muchas de estas madres que por amor a la Legión, a la Iglesia, no querían ver la evidencia. Pero yo creo que ellas no, y porque empresarios. Fíjate, exacto, pero en esa investigación que hace la Iglesia, donde se destaca más de 30 ataques de Maciel a alumnos, pero otros tantos sacerdotes legionarios también con ataques del mismo tipo a niños, si sacamos esa ecuación y dejamos a las personas que realmente creen y están en la Legión como servidores de Jesús, fue impactante ese momento de Maciel en el lecho de muerte y que el fundador esté renegando de la religión, que no quiera recibir la extrema unción, que no quiera confesarse sus pecados, que llamen a un exorcista. Estaban consternados porque en su mente, de no poder creer, como lo que comentas eso, para personas que son religiosas, dicen, pues la única respuesta es que este señor está poseído. Sí, de verdad es que eso ameritaría una película, ¿no? O sea, nada más el día del exorcismo de Marcial Maciel, porque tal como tú lo dices, o sea, los que han narrado este momento, que si no me equivoco fue 30 de enero de 2008 en Florida, o sea, imagínate en la escena, o sea, Florida, con palmeras, y había una casa de los Legionarios de Cristo en Jacksonville. ¿Quién diría que ahí está ocurriendo un exorcismo y un evento casi cósmico de una guerra contra el demonio, donde básicamente los sacerdotes, algunos llorando, diciendo, ¿cómo es posible? No se va a salvar. Y ahí estaba el exorcista. De hecho, estaba buscando para tu programa el nombre del exorcista y curiosamente ya no lo pude encontrar. No pero está, yo fue también lo he X. buscado y no Como está. que alguien está o bien tapando el nombre de este hombre, pero ese es el que habría que entrevistar, ¿no? Claro, decir, ¿había Si posesión lo o averiguo, no? ¿Cuál te lo es, traigo a tu por favor, para que nos diga si había posesión, el grado? Sí, porque imagínate qué puede contar este hombre, ¿no? Porque lo que narran los que estaban ahí, y ya vemos todos los figurones que había, o sea, de las familias más poderosas de México como sacerdotes, el secretario general de la Legión, etcétera, y este exorcista diciéndole, reciba aquí pues la Eucaristía, y él diciendo, que no, que no. Y hay algo interesante, porque días antes, en el hospital de Miami, estaba su hija, Normita, y una de sus esposas, Norma, y básicamente con ella sí fue muy amoroso. Curiosamente, con los otros 3 hijos los trató horrible. A Norma, Hilda, su esposa, y a Normita vivían en Madrid y a ellas las trataba como ángeles. Y a los que vivían acá en Cuernavaca los trataba como basura, pero eso sabrá Dios por qué será. Quizás por la diferente esposa que hubo, pero lo interesante es cuando estuvo en el hospital ya en la agonía, llegaron a verlo ellas y los mismos sacerdotes, algunos decían que ellas, ¿por qué están aquí? Y que él dijo, no las aparten, quiero estar con ellas y solo con ellas. Y fue donde entró Álvaro Corcuera y les dijo, no, o sea, se estaban peleando por él. Y dijo, porque además ahí está el tema, 3 de los hijos a los que él trató mal, y bueno, de formas pues ya que no podemos mencionar aquí, los que viven en Cuernavaca, ellos, su abogado, si no me equivoco, es Juan Bautista, bueno, un apellido así. El abogado logró que varias propiedades de los legionarios sean para ellos. Entonces también hay una razón que los legionarios también digan, los hijos estos que se vayan a otro lado, ¿no? ¿Cuál es tu conclusión del caso Maciel? Yo creo, y además, primero agradecerte infinitamente el honor que me has permitido estar en tu programa, pero yo creo que todos tenemos que reflexionar en el mundo sobre el poder
de la religión para el bien, pero también si no está regulado, está pasando en todo. Hablábamos de la luz del mundo, eso pasa en otras iglesias, hasta con los budistas. El temor reverencial es algo que en el derecho español existe reglamentado, aquí en México no, que el temor reverencial es una figura jurídica, vamos a suponer un papá ante un hijo, pues es el papá. Si yo te digo, tú híncate, y el niño pues a cierta edad va a decir, me hinco, es mi papá, o un profesor y más, un político, alguien de poder. Entonces yo llegué en algún momento me clavé cómo es en España esto, porque sí, ahí eso es una figura que protege a la gente, que es básicamente cómo no malutilizar el temor reverencial para someter a alguien y para hacer algo contra su voluntad. Entonces, yo digo que tanto aquí como en el mundo, todos tenemos que poner atención que las figuras, los líderes religiosos, ya de por sí están investidos de un temor reverencial y pueden someter a otros. Y aquí en México existe la frase de en arca abierta el justo peca. Si existe eso, hasta el bueno se puede volver malo. Entonces, debería de estar muy reglamentado los límites del carisma religioso. Debe estar limitado. Hablando de poder, de límites, situación actual de los legionarios de Cristo, ya post-Maciel, habiendo quitado las fotos, no hablando de la vida del fundador, pero siguen teniendo mucho poder, ¿no? Sí, sí lo siguen teniendo. Yo tuve contacto hasta hace como unos cuantos meses con el padre Pablo, que es el jefe de comunicación básicamente aquí en México de los legionarios. Y la visión que tienen es que básicamente ya ven como que Marcial es simplemente el que fundó y ya, eliminado ya de la historia, y lo que sigue es la pura organización. Pero, es decir, sigue existiendo las mismas condiciones que en su momento existieron para que se generaran estas cosas. Que yo sepa, no dejó de haber en totalidad casos después de que estuvo ya censurado Maciel. O sea, es decir, eso lo tengo que confirmar muy bien, ¿no? Pero al parecer no se volvió completamente ya ¿cómo te podría decir? No quedó totalmente vacunada la organización hoy, tan transparente como debería de ser, y que no haya más casos. O sea, todavía sigue existiendo mucho de eso, y más creo yo que el componente que los mexicanos tenemos que estudiar también es que la Legión de Cristo tuvo la bendición de que muchos magnates la han protegido. Entonces yo creo que muchos magnates, de muy buen corazón muchos, pero algunos también deben de saber qué pasó aquí, y yo creo que si se consideran morales, no pueden, el solo hecho de que en su momento ellos también hayan sido parte del encubrimiento, es algo que ya ni siquiera digo que criminalmente sea algo sancionable, sino que moralmente es una vergüenza. Y entonces creo que los empresarios aquí en China, en Estados Unidos también hay muchos empresarios que apoyan a otras iglesias y que también son cómplices de lo que hagan por también en paralelo al temor reverencial, esta idea de que el líder religioso lo que le proporciona a un ricachón es el quitarse la culpa social. Y eso, por ejemplo, Buda es el primero que lo hizo. El Buda llegaba con ¿cómo es posible que los budistas hayan convertido a emperadores de China? Que básicamente hay una anécdota de cómo cuando llegó Genghis Khan a invadir el Tíbet, salió uno de los lamas, si no me equivoco era Sakya Pandita se llama. Todos le tenían terror a Genghis Khan, y él dijo, no se preocupe, yo me encargo. Y fue, y con el temor reverencial y que las cosas mágicas lo convirtió. Entonces, es un poder enorme. Y yo creo que muchos empresarios en México pues sintieron ser santificados, les quitó la culpa social, les dio el aura de que, mira, mi empresa es católica y es buena, y tal vez por buena intención, ellos mismos bloquearon sus ojos para no ver la evidencia. Pero el que no ve la evidencia, yo creo que se divide en dos: el que no la quiere ver y el que es tonto y no la ve, ¿no?
Entonces, si es alguien que sí la ve y no la quiere ver porque prefiere que no le hagan ruido en su mente, es cómplice. Pues muchísimas gracias, Leopoldo, por tu tiempo, Gracias a ti. por tu libro Secreto Vaticano y por haber estado con nosotros en Noche de Lluvia. Muchas gracias. Para mí es un honor, te agradezco muchísimo. No se vayan porque vamos con nuestra conclusión, que hoy es más importante que nunca. Muchos investigadores que se han introducido en la figura de Maciel se hacen la siguiente pregunta: ¿dónde termina la enfermedad y dónde empieza la maldad? Esa pregunta que yo le acabo de hacer a Leopoldo hace unos minutos. Y otros muchos se preguntan: ¿por qué los legionarios siguen siendo parte de la Iglesia? ¿Por qué la obra de Maciel no ha sido destruida? ¿Por qué nunca pagó por ninguno de sus crímenes? ¿Es suficiente con retirar su nombre y sus fotografías de forma pública? Y la pregunta más fuerte y dolorosa, la que es retórica porque no tiene respuesta: ¿San Juan Pablo II sabía o no sabía? Yo sé que la inmensa mayoría de personas que no conocen la Iglesia, que no están cerca de la Iglesia, encuentran en casos como este el apoyo a sus decisiones. Pero como persona que ha estudiado en instituciones de la Iglesia, tanto yo como muchos otros no hemos vivido esas cosas. Y esto no es una justificación, no es una defensa para nada. Lo único que digo es que la Iglesia es una institución humana, igual que todas las religiones, formada por millones de personas. Y hay casos horribles como este, claro que los hay, y tienen que hacerse públicos y tienen que combatirse. Pero hay también muchas otras personas, esos ciudadanos de a pie, esas personas como usted y como yo, que amamos la espiritualidad y que tenemos que marcar la diferencia. Ojalá que las reformas que se están impulsando en la Iglesia, desde Benedicto XVI, pero sobre todo con el Papa Francisco, sirvan para que jamás en la vida vuelva a darse un Maciel ni en la Iglesia ni en ningún otro lugar del mundo. Lo deseo con todo mi corazón. Os envío un gran abrazo a todos más que nunca y gracias por haber estado aquí. Recordad que estoy aquí para mojarme de verdad, que estoy aquí para contaros lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hasta la próxima.